y a todos nuestros oyentes de Crecimiento 30. En el episodio de hoy traemos a un invitado muy especial, el cual conozco hace ya unos más o menos 20 años y con el cual vamos aquí a revisar otra carrera que es muy interesante y muy demandada actualmente, y es la ingeniería mecánica. Aquí vamos a hablar de algunos desafíos, vamos a hacer un repaso de todas estas situaciones por las que mi invitado especial ha pasado y que muy posiblemente los que nos están viendo y nos están escuchando se van a encontrar identificados, y esa es la idea, que reciban esta información que va a ser de mucho valor para ustedes, para que tomen una decisión un poco más sabia y con un poco más de argumentos si definitivamente se deciden por esta maravillosa carrera. Recibamos entonces a mi invitado especial, Jorge Moya. Muy agradecido de que esté acá en este episodio de mi podcast. No, gracias más bien, Toto, como le digo yo. Gracias más bien por tenerme acá. Para mí es un gusto poder compartir mis experiencias con una gran persona. Así que gracias nuevamente por tenerme aquí. Listo, muchas gracias, George. Bueno, George, vamos a hacer un recorrido por este maravilloso mundo de estudiar, ¿cierto? Y bueno, para arrancar vamos a tener la siguiente pregunta, y es: ¿cuál fue ese clic que tú hiciste, o cuál fueron esas circunstancias que hicieron que tú definieras estudiar ingeniería mecánica? Cuando yo era pequeño, yo tenía por ahí unos 10 años tal vez, hace ya un buen tiempo, yo me interesé mucho por algunos electrodomésticos de mi casa. Entonces teníamos un VH, desarmé el VH, mi papá tenía una caja de herramientas, entonces fue como de los primeros juguetes que yo tuve. No es que no tuviera otros, pero fue un juguete que me interesó bastante, destornilladores, cinta, etcétera, todo lo que tenía él. Entonces desarmé el VHS, lo dañé claramente, porque pues tenía muchas piezas en movimiento y pues terminé bloqueándolas. Entonces el VH pues se dañó. Teníamos un televisor, también hace años, cuando habían televisores de esos de manija, que uno, clac, 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 clac. Comenzaba a llegar la televisión por cable, que tenían muchos canales, y esos televisores de perilla, pues me acuerdo tanto, el de nosotros solamente tenía 13 canales. Sí, yo también tuve uno de esos. Exacto. Eso. No estaría lejos la marca igual. Mi intención era que entraran más canales, entonces obviamente destapé el televisor también. Crucé unos cables que la verdad no tenía ni idea de qué eran. Cuando lo conecté no pasó nada. Cuando prendí el televisor, claramente sí pasó, hubo un corto. Así que el televisor también se dañó. Entonces, bueno, esas ganas de desarmar, armar, ver cómo funcionaban las cosas, tratar de entender el porqué de las cosas, me llevó a estudiar ingeniería mecánica. Oiga, esa historia no me la sabía. Qué interesante. Bueno, súper genial. Bueno, y para llegar a, bueno, ya decidiste o por ahí te orientaste, ¿cómo fue ese proceso en el que tú dijiste, ok, voy a estudiar en esta universidad, voy a financiarme de esta forma? ¿O cómo fue esa experiencia para entrar a la universidad? La verdad, yo, hice todo colegio, bachillerato, salí con la intención de estudiar ingeniería electrónica. Me inscribí, hice la entrevista, el examen, la Universidad de Santo Tomás, esa es mi alma mater, y pasé para ingeniería electrónica. Faltando un día, hablé con mis papás y les dije, ya no quiero ingeniería electrónica, quiero ingeniería mecánica. Obviamente, el día anterior de comenzar la primera clase, mis papás pues pusieron el grito en el cielo, de que cómo iba a ser ese cambio yo a última hora. Pues era una decisión en ese momento irresponsable, la verdad. ¿Pero por qué era irresponsable? Pues había hecho todo un proceso pensando en ingeniería electrónica. Iba decidido a eso. Y un día antes de comenzar el primer día de clase del primer semestre, cambié de carrera. Obviamente pues a mis papás no les gustó la idea. Tuve un jalón de orejas de mi papá por eso, pero igual me apoyaron y estoy totalmente agradecido con ellos a hoy por haberme dado ese apoyo o ese espaldarazo en ese momento.
Entonces, no, El darazo fue que... dar ese empujón de si eso es lo que quiere, hágale. Entonces, funcionó. Funcionó. A hoy puedo decir que funcionó. No lo hubiera logrado sin ellos, la verdad. Financiamiento. Afortunadamente mi papá tenía unos ahorros. Tenía unos buenos ahorros. Él empezó a ahorrar desde cuando yo era pequeño. Muy pequeño. Con unos créditos del ICETEX. Pero entonces mi papá tenía un dinero guardado que también pues ayudó a que yo estudiara la carrera que yo quería. Entonces digamos que soy afortunado de que mi papá contaba dinero para pagar mi estudio y yo podía dedicarme a mi estudio totalmente. No fue como otras personas que tuvieron retos que tenían que trabajar y estudiar al mismo tiempo o no. Yo no tuve esa situación. Fuiste bendecido y afortunado. Bendecido y afortunado, sí, es cierto. Y bueno, tú después estudiaste algo más. ¿Esa cómo la financiaste? Yo estudié una especialización en fue una especialización en administración de sistemas de gestión de calidad con el ICETEX y con la Universidad de Santo Tomás. Esa sí me la financié yo solo. Ya digamos que tenía un trabajo estable en ese momento. También tenía yo unos ahorros, entonces... un mix ahí. Un mix ahí. Entonces, afortunadamente también pude estudiar mi especialización. Años después estudié una maestría. Digamos que yo había revisado por internet qué tipo de maestrías había. Siempre me gustó la gerencia de proyectos. Y alguna vez escribí en una página, no recuerdo cuál, y recibí una llamada internacional. Una llamada, la verdad, ni siquiera estaba esperando, era de España. Me llamaban de una universidad en España. Habían recibido mi mensaje y la verdad terminaron, por decirlo así, reclutándome. Porque pues yo anoté en la página, pero era más como por saber, como por tener conocimiento. Pero pues ellos también me dieron el empujón o me jalaron a estudiar esa maestría de gerencia de proyectos. Ahí sí pues ya necesité ayuda, un poco de ayuda también de la empresa donde trabajo. Ellos tienen un auxilio económico, afortunadamente tienen eso. También apliqué para una beca, entonces tuve una beca de 20%, si no estoy mal. Entonces también eso fue algo que me ayudó pues económicamente a poder pagarla. Pero sí, básicamente ellos me reclutaron. Tiempo después, mientras hacía la maestría, salió otra opción de tener misma titulación en doble universidad, otra universidad de México. Entonces también estoy acreditado por otra universidad en la misma maestría. Pero ese sí fue algo que surgió a raíz de algo que me interesaba conocer y terminé con una maestría también. O sea, ¿la magia de las redes sociales te mostró eso o cómo lo encontraste? No, fue más bien una consulta que me surgió algún día tengo que seguir estudiando, o quiero, más bien, no es tengo, quiero seguir estudiando. Entonces empecé a revisar qué había y escribí en alguna que otra página y pues bueno, se dieron las cosas de esa manera. Bueno, chévere esas dinámicas de estudiar, de encontrar otras formas de pues superarse en el ámbito profesional, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay un aspecto que siempre me ha llamado la atención y es el tema de los gustos por los idiomas. ¿Cómo utilizaste ese gusto, esa pasión por los idiomas para incluirlos en tu carrera, por ejemplo, o a nivel profesional, en el trabajo en el que estás? Desde muy pequeño mis papás me inculcaron el estudio del inglés. También el inglés en ese momento estaba como llegando fuerte a Colombia porque ya empezábamos a tener como canales de televisión en inglés. Y yo era muy pequeño, obviamente daban muñequitos. Hacer en inglés pues yo no los entendía. Entonces mis papás también me promovieron el tema del inglés. Fue por un tiempo limitado, no fue mucho. Tiempo después, y todavía me acuerdo, el periódico El Tiempo, cuando uno lo leía impreso, traía unas hojas para estudiar. Entonces era como un tipo de enciclopedia en inglés. Creo que era algo así. Y yo también tenía como 12 años y desarrollé ese gusto por el inglés. Entonces yo mismo empecé a leer en inglés. Canciones también que escuchaba en inglés empecé a traducirlas. Películas en inglés. O sea, fue más todo como autónomo. Fue algo autónomo. El caso del inglés, sí. Se me empezó a dar bien el inglés, entonces, pero era porque estaba ya muy relacionado con él. Fue una ventaja también para conseguir pues mi trabajo. En algún momento también estudié italiano. Mi intención era ir a estudiar, hablar italiano. Mi intención era ir a Italia a estudiar también ingeniería automotriz.
Desafortunadamente no se dio, también fue un tema de costo. Estudiar en Italia en ese momento era muy costoso. Se me escapa el nombre ahorita de cuál era el instituto, pero era un instituto especializado automotriz reconocido mundialmente. Pero por tema de costo, pues no se pudo realizar. Y ahorita, digamos que tengo que trabajar con muchas personas también de Brasil, entonces tengo una comunicación permanente con ellos. Usted para portugués. Exactamente. Entonces, a pesar de que yo nunca he estudiado nada de portugués formalmente, sí también desarrollé como la habilidad de poder mantener una comunicación, de tener una charla con ellos. O sea, todo ha sido empírico. Todo ha sido empírico. He tenido la posibilidad de viajar 2 veces a Brasil. Entonces, digamos que tener esa valentía de intentar imitar las palabras, porque eso es lo que hago, intentar imitar las palabras, me ha ayudado bastante y la verdad, vuelvo y digo, he podido tener una comunicación técnica o una comunicación normal, informal con las personas. Entonces, creo que también esa valentía me ha ayudado en eso. Vale, o sea que sí o sí, de alguna forma, tener otro idioma abre puertas. En mi caso lo hizo. En mi caso lo hizo y tener mucha comunicación también con las personas, no dejarlo solamente como en estudiar y, estudié inglés y llegué a un nivel C1 y hasta ahí quedó. No, eso hay que Práctica. seguirlo haciendo y aún así si es un idioma que uno no conoce, pues también tener la valentía de querer aprenderlo, ¿no? No es, vuelvo y digo, en mi caso del portugués yo nunca estudié formalmente en un instituto, fue más las ganas de poder tener una conversación con alguien. Entonces sí, a mí me ha abierto muchas puertas y me ha permitido conocer muchas personas. Genial, genial, porque ese es un tip que actualmente en el mercado sí demanda mucho un segundo idioma. Sí. Que en este caso, pues el inglés, que es como el idioma transversal o que muchas empresas piden, y más que posiblemente tú no tengas una carrera profesional, pero si tienes inglés, eso te posiciona frente a una persona que solo es profesional, Sí. ¿cierto? Eso es como lo que el mercado ha mostrado, o lo Sí. que me ha mostrado. Eso permite abrir puertas nuevas. Genial, Gorgito. Gracias por ese dato. Y ahora voy a preguntar un poco más a nivel personal. En el momento que decides estudiar esa maestría, esa especialización, ¿cómo manejabas tu tiempo con tu matrimonio, con tu pareja? Pues fue algo que en un momento también tuvimos como negociar, ¿sí? Los acuerdos. Como unos acuerdos, pues claramente durante el día uno trabaja y durante la noche pues tocaba hacer la parte del estudio, igual los fines de semana. Entonces buena parte de los fines de semana que yo ya estaba viviendo con mi actual esposa, entonces pues ella también me permitía el espacio para estudiar y también aprovechar el tiempo, ¿sí? Entonces hacer que el tiempo rindiera, hacer las tareas, los exámenes. La optimización full. Optimización full, claro, porque pues también uno tiene una vida personal que cuidar y que mantener. Entonces también tuve ayuda de mi actual esposa, que en ese momento era mi novia, porque también pues me permitía tener ese espacio, tener esa disponibilidad de recursos, tener también el dinero, porque también es el dinero que se va para el estudio, pues obviamente no llega a la casa. Entonces pues también tuve ayuda de ella. Entonces sí, fue un acuerdo y bueno, finalmente como estaba ya enrutado en la maestría y me estaba yendo bien, pues claramente había que terminarla. Pero sí, fue parte de una negociación, comunicación y también que ella fue bastante empática con el tema. ¿Ha influido estos cursos o estos posgrados en tu carrera profesional en cuanto al trabajo? Sí, bastante. De hecho, en la empresa donde trabajo yo comencé como ingeniero de diseño. Cuando estudié la especialización en sistemas de gestión de calidad, ya podía abarcar otro cargo, que es el ingeniero de calidad. Entonces ya conociendo cómo eran los sistemas de ISO 9001, ambiental y ya enfocado también a la parte automotriz, que es el campo en el que trabajo. Entonces ya también la especialización me permitió entender, o ya entendía, sino más ahondar en esos temas. Y junto con la maestría sí fue algo como en paralelo, porque fue una maestría en gerencia de proyectos y en el trabajo donde yo estoy se manejan muchísimos proyectos. Entonces tengo que pensar en recursos, háblese de personas, háblese de tiempo, háblese de dinero, háblese de calidad también. Entonces me permitió también la maestría
ver o aplicar eso en mi trabajo actual, pues precisamente para que todo fuera fluyendo de la manera correcta. Varios, no voy a decir todos, varios proyectos, digamos, culminaron de manera exitosa, precisamente porque pues Pues la pude aplicar preparación. Ujú. aplicar ese conocimiento, y también para la tesis pues pude aplicar algunas cosas de mi trabajo, enfocándolo en eso, en gerencia de proyectos. ¿Cuál fue el reto más grande en la universidad, en el pregrado? ¿Y cuál ha sido el reto más grande en el trabajo? El reto más grande, bueno, en el del trabajo, trabajar con personas de diferentes países para un único propósito. En mi caso tenía personas de Colombia, tenía que trabajar con personas de Colombia, personas de Brasil, personas de Ecuador y personas de diferentes empresas. Poner todas esas personas ¿De de acuerdo? acuerdo es algo complejo. Todos sabíamos a dónde teníamos que llegar, todos sabíamos cuál era el camino que teníamos que tomar, pero sí era importante tener un cronograma definido, saber cuáles eran nuestras limitantes, eh, el tema de conocer los tiempos, conocer los permisos que necesitábamos, porque dando un poco de detalle, teníamos que desarrollar unos equipos de inyección, unos herramientales, lo llamamos nosotros, unos herramientales de inyección que son unos moldes. Fueron producidos en Brasil con unas especificaciones, tenían que llegar a Colombia, a personas o empresas muy específicas, y esas personas, a pesar de que los recibían, tenían que estar de acuerdo con lo que iban a recibir. Son equipos especializados para hacer piezas especializadas, entonces el criterio de aceptación es bastante ácido, es bastante crítico. Estricto. Ajá. Todos teníamos que hablar el mismo idioma de las expectativas, de los Sí. requerimientos. No fue fácil, fue un trabajo que tomó alrededor de año y medio. Tuvimos muchas personas en ese proyecto. Digamos que yo formaba parte de ese equipo, lo liderábamos cada uno en su área, ¿sí? Pero fue un trabajo en equipo muy, muy grande. Salieron muchos retos, salieron temas de logística, salieron temas de costos, salieron temas de personal. Hubo muchos riesgos, hubo muchas acciones posteriores correctivas que tuvimos que hacer. Hubo cosas que salieron no como esperábamos. Entonces tuvimos que aumentar el tiempo de implementación. Eso hizo el proyecto más largo. Tuvimos que aplicar más dinero que no estaba considerado en el presupuesto. Necesitamos de personal adicional que tampoco estaba considerado. Personal de Brasil que vino a Colombia, que tampoco estaba planeado. Obviamente tener que traer a alguien, el tema del idioma, el tema de la ubicación, desplazamiento. Incluso era en Bogotá, el desplazamiento en Bogotá es complejo, Precario. es precario, Sí. entonces eso tampoco ayuda en este tipo de situaciones. Mm. Hasta hoy, digamos que sacamos adelante muchas cosas del proyecto, pero todavía seguimos cerrando temas. Así fue la envergadura de ese proyecto, que todavía cerramos algunas cosas, a pesar de que esos equipos llegaron a Colombia desde hace más de año y medio, lo cual quiere decir que llevamos en el proyecto más de 2 años. Y todavía seguimos trabajando, haciendo también un poco de mejora continua, ¿sí? Pero pues así fue el impacto tan grande de ese proyecto. No lo dirigí yo, fui parte de un equipo, pero el impacto que tuvo en todos fue muy grande. Y en el pregrado tuvimos también varios proyectos. Me acuerdo de uno que era cómo crear un corta uñas para personas discapacitadas. También era pensando en una persona en silla de ruedas y que el corta uñas le llegara hasta el pie sin que la persona se tuviera que hacer mucho desplazamiento, sin tener que hacer mucho esfuerzo. Entonces ahí también con mi equipo de trabajo, con el equipo de trabajo que estábamos, que eran compañeros, también pensar en una idea de que la persona estando acá pudiera mirar hasta allá abajo y ver cómo accionaba desde acá el corta uñas. Fue un proyecto muy interesante. Nos tomó un buen tiempo y muchas ideas creativas. Sí, fue una Sí, lluvia de ideas. brainstorming. Sí, fue una lluvia de ideas entre 5 personas tal vez que éramos. Y bueno, al final pensamos como en un tubo cuadrado, un corta uñas abajo, el sistema de accionamiento del corta uñas no me acuerdo, un juego
¿De qué? De lentes para que ampliara la imagen y fuera nítida hasta el pie. Bueno, finalmente lo sacamos adelante, pero también fue un proyecto interesante. Fue esos primeros inicios de lluvia de ideas que son retadores en la vida profesional de uno. Genial. Ahora, aquí articulando un poco, tú dijiste que ibas a estudiar ingeniería electrónica, pero después decidiste ingeniería mecánica. Ujú. ¿En algún momento de ingeniería mecánica dijiste como, venga, si es este camino y qué hubiera podido aprender en ingeniería electrónica? ¿Dudé en algún momento de la ingeniería mecánica? Sí, pues en algún momento creo que uno duda de las cosas, ¿no? Entonces, dudé. Sin embargo, sabía que iba por el camino correcto. Claramente no iba a ser fácil. Estudiar una profesión pues nunca es fácil. Muchas cosas no son fáciles en la vida. Pero dudé, pero también pues digamos que tuve la fuerza mental para seguir en el camino. Pensar en ingeniería electrónica, después de que hice el cambio, no. También tuve la oportunidad de conocer personas en ingeniería electrónica y me pareció ya después un mundo totalmente desconocido para mí que no entendía. Y toda la parte de lógica nunca fue mi fuerte, la verdad. Okay. Nunca fue mi fuerte, entonces probablemente si hubiera estudiado esa carrera hubiera abandonado, yo creo. Sí, tenía muchas cosas que no entendía y veía a esas personas de ingeniería electrónica en su mundo que lo entendían totalmente, pero yo no. Ok. Sí, suele pasar. Yo también tuve mi momento de inflexión Sí, en el pregrado. coge a uno. De será que sí, como... Y de pronto si uno llega a perder alguna materia Sí, y también, como, eso es pues, cierto. madre, ¿esto será que sí es? sí ¿Será que es? sí no es? Y si uno pierde otra, Sí. y como, uy, porque pues no conocí el primer caso. Bueno, tal vez sí, un caso en el que nunca perdió materias. Uy, yo no conocí ninguno. Conocí uno, pero éramos nosotros como 50 y los 50 al final se graduaron en diferentes momentos. Uy, Yo me gradué con los que arranqué, creo que como con 2 personas al final en mi promoción. Sí, yo ¿Sí? también. Entonces eso caen muchos Sí, realmente pues porque a no tienen varios. esa fortaleza. Sí, eso es cierto. Pregunta importante en cuanto a la carrera. ¿Qué hiciste de opción de grado? ¿Qué dice de qué? De opción de grado. Del pregrado. Tesis. Hice una tesis relacionada a metrología. La metrología me llamaba mucho la atención. ¿Y cómo te fue con esa preparación de la tesis? La verdad me demoré. No fui juicioso. Eh, Hice prácticas, entonces le di prioridad a las prácticas. A pesar de que no era la llave para graduarme, sino era la tesis. Entonces me dediqué fue a la práctica y la tesis simplemente se fue desplazando, hasta que también algún día mi director de tesis me llamó, me jaló las orejas claramente y volví a tomar otra vez camino. Pero sí me demoré más, no fui tan juicioso como debía haber sido. Pero sí fue relacionado a metrología y desde ahí toda la parte de metrología y la parte de laboratorios siempre me ha llamado la atención. Genial. Bueno, ahorita ya como para cerrar esta entrevista, esta charla, ¿qué consejos le darías a las personas que están en el colegio de tu 11, décimo, que van a decidir por una carrera que deberían tener en cuenta para tomar la decisión? Digamos que aplicándolo a mi caso, piensen mucho en lo que hicieron antes, lo que hicieron en sus años hacia atrás. Piensen en qué les gustó, piensen con qué se sienten a gusto. Eso no quiere decir que siempre les va a ir bien en todo, eso es cierto. Piensen dónde les gustaría estudiarlo. Ahora hay tanta disponibilidad o tantas formas de estudiar que ya no es solamente una universidad y ya no es solamente Colombia. Entonces hay muchos otros lugares, muchas otras herramientas que pueden conseguir para hacer el estudio que quieran, ¿sí? Vemos ahora tantas profesiones en todos los campos, campos tecnológicos, campos humanos, algunos campos más especializados. Entonces hay cabida para todo el mundo. Hay que saber qué es lo que uno quiere. No es fácil saber lo que uno quiere, ¿sí? Pero después de haber recorrido una parte de su vida, si están en 11, ya al menos habrán descubierto qué es parte de lo que les gusta, qué no les gusta, qué les llama la atención, qué personas
también con qué personas se sienten identificadas, quiénes pueden ser sus ídolos, por así decirlo, o mentores. Así que piensen mucho en lo que han hecho y en lo que les gusta. Pregunten, no está mal preguntar, antes está muy bien que pregunten. Si tienen la facilidad de hablar con alguna de esas personas en un campo que les gusta, pregúntenle, ¿sí? Incluso si es algo que no les gusta, también pregúntenle. Puede que se estén perdiendo algo importante y no lo sepan. Entonces siempre pregunten, estén abiertos a escuchar. Hay muchos consejos, hay muchas lecciones aprendidas que les pueden dar. Entonces siempre estén dispuestos a preguntar y piensen qué es lo que les gusta. Bueno, creo que es una conclusión bastante valiosa. Espero las personas que están allá escuchándonos, nos estén viendo, esta información sea de mucho valor para ustedes, que los oriente o que les brinde de pronto algunas luces respecto a esa decisión que van a tomar, o que de pronto les den un punto de vista diferente para seguir formando esa decisión que a la final pues va a ser parte de su proyecto de vida. A todos muchísimas gracias, Jorge, gracias por estar acá en el podcast y esperemos que tengan un maravilloso día y encontrarnos en otro episodio del podcast. Chao, chao. Chao.